Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día. El capítulo de hoy. Escuchemos. Saludos, profe. Estamos trabajando con el segmento La Biblia al Día en la serie Feliz para Siempre, que hemos replanteado como una porción diaria de la palabra de Dios, edificando el edificio espiritual del verdadero cristiano. Nos encontramos en el análisis de la Biblia presentado por la Universidad de Andrews en su Biblia de estudio con el mismo título. Hemos visto que la versión bíblica que utiliza en este estudio es la Reina Valera 1995 y hemos presentado algunos puntos por los cuales se utiliza esta versión, muy valiosos. El día de ayer vimos el grupo conocido como los masoretas. Es impresionante la labor realizada por los masoretas y recomendamos cada uno de nosotros hoy debería constituirse un masoreta espiritual vigilando la permanencia de la palabra de Dios lo más cercana posible a su original. Estamos sumamente agradecidos a Dios y con todos los que nos han ayudado, como la Universidad de Andrews, con esta información. Hoy continuamos con la parte número 6 de esta introducción al estudio de la Biblia a través de la Biblia de estudio Andrews. Título: Crítica conceptual de la Biblia. Primeramente que nada, damos gracias a Dios porque nos permite abrir su palabra y que sea Él el que nos dirija. En Jesús. El texto original nos dice lo siguiente: como el mensaje contenido en la Biblia se transmitió manuscrito, pues durante más de 3 milenios, los escribas estuvieron copiando cada pasaje de su puño y letra. Resultaba inevitable que en este proceso de transmisión se deslizaran algunas fallas y erratas e incluso algunos errores. Para resolver este tipo de problemas, los escrituristas, repito, los escrituristas usan
la crítica textual. Aunque por lo general la palabra crítica suele tener connotaciones negativas, en este caso no es así. La crítica textual lo que hace es comparar diferentes manuscritos, examinar cada variante y tratar de establecer cuál es la lectura más ajustada al original. De modo que la principal tarea de la crítica textual es reconstruir la fraseología de los manuscritos originales. El inevitable deslizamiento de erratas e incluso de errores durante el proceso de redacción y transmisión de las copias puede constituir un grave problema para otros documentos antiguos, pero no para la Biblia. Disponemos de una cantidad tan grande de manuscritos antiguos del texto original, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que con toda seguridad podemos afirmar que el contenido de nuestra Biblia es plenamente digno de confianza. Es interesante observar que ninguna de las variantes que existen en el texto bíblico afectan el plan de Dios para el ser humano. Originalmente los idiomas bíblicos se escribían sin signos de puntuación ni separación entre palabras. La función de la crítica textual es identificar el texto original. Veamos como ejemplo un caso peculiar, pero muy poco frecuente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Si lo buscamos en la Reina-Valera antigua de 1909, conocida como RVA, Reina Valera antigua, mi favorita por cierto, encontramos que dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. En cambio, este mismo versículo, en la versión de 1995, RV95, aparece así: bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida. Si transliteramos en alfabeto latino, la parte del texto griego que provoca la diferencia entre los dos textos tenemos. Texto original, según el prefacio de la Biblia de Estudio Andrews. Como el mensaje contenido en la Biblia se transmitió manuscrito, pues durante más de 3 milenios los escribas estuvieron copiando cada pasaje de su puño y letra, resultaba inevitable que, en este proceso de transmisión, se deslizaran algunas fallas, erratas e incluso algunos errores. Para resolver este tipo de problemas, los escrituristas usan la crítica textual. Aunque por lo general la palabra crítica suele tener connotaciones negativas, en este caso no es así. La crítica textual consiste en comparar diferentes manuscritos, examinar cada variante y tratar de establecer cuál es la lectura más ajustada al original. De modo que la principal tarea de la crítica textual es reconstruir la fraseología de los manuscritos originales. El inevitable deslizamiento de erratas o errores durante el proceso de redacción y transmisión de las copias puede constituir un grave problema para otros documentos antiguos, pero no para la Biblia.
Disponemos de una cantidad tan grande de manuscritos antiguos del texto original, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que con toda seguridad podemos afirmar que el contenido de nuestra Biblia es plenamente digno de confianza. Es interesante observar que ninguna de las variantes que existen en el texto bíblico afectan el plan de Dios para el ser humano. Originalmente, los idiomas bíblicos se escribían sin signos de puntuación ni separación entre palabras. La función de la crítica textual es identificar el texto original. Veamos como ejemplo un caso peculiar, aunque poco frecuente, Apocalipsis 22, 14. Si lo buscamos en la Reina Valera Antigua, 1909, conocida como RVA, encontramos que dice: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. En cambio, este mismo versículo en la versión Reina Valera 1995, RV95, aparece así: Bienaventurados aquellos que lavan sus ropas, para que tengan derecho al árbol de la vida. Si transliteramos al alfabeto latino la parte del texto griego que provoca la diferencia entre los dos textos, tenemos: Hoi poion testas en tolas autou, los que guardan sus mandamientos, representado en la Reina Valera Antigua. Hoi plunon testas estolas auton, los que lavan sus ropas, representado en la Reina Valera 1995. Debido a esa similitud fonética, se produjo cierta confusión en los escribas que copiaban el dictado, y se transmitieron ambas variantes a través de distintos manuscritos. Pero sea una u otra la original, ninguna afecta el mensaje de la Biblia, pues ambas expresan una gran verdad. Perfecto, profe José. Vamos a aplicar el método de análisis recién establecido, CM3 para ampliado para la Biblia al día, al texto que acabamos de corregir. Tema: Crítica textual de la Biblia, basado en la introducción de la Biblia de Estudio Andrews, parte 6. 1. Cita bíblica base. Apocalipsis 10 y 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. Reina Valera Antigua, 1909. Bienaventurados aquellos que lavan sus ropas, para que tengan derecho al árbol de la vida. Reina Valera 1995. 2. Mandamiento o principio espiritual. El principio fundamental aquí es la fidelidad a la palabra de Dios en su forma más pura. Así como los masoretas custodiaron celosamente el texto hebreo, hoy somos llamados a ser masoretas espirituales, guardianes de la verdad escrita. El mandamiento implícito. No añadirás ni quitarás palabra alguna de lo que yo te he mandado, Deuteronomio 4, 2. 3. Profeta o guía asociado. El apóstol Juan, autor del Apocalipsis, es el profeta guía de este texto. En su mensaje final, Dios revela la bendición de los fieles que permanecen limpios y obedientes. Los escribas y copistas posteriores, aunque no profetas, fueron instrumentos providenciales usados por Dios para preservar el mensaje inspirado. 4. Propósito del mensaje. El propósito de la crítica textual, como lo enseña el estudio, no es criticar el contenido divino, sino verificar con rigor académico y espiritual la pureza del texto inspirado. Dios permitió la multiplicidad de manuscritos para que, al compararlos, la veracidad de su palabra quedara confirmada. En otras palabras, la crítica textual fortalece la confianza en la Biblia, no la debilita. 5. Preguntas de reflexión. ¿Estoy actuando como un masoreta espiritual, cuidando la pureza del mensaje bíblico en mi vida y enseñanza? ¿Reconozco que la palabra de Dios es digna de confianza a pesar de las diferencias menores entre manuscritos? ¿Qué significa para mí lavar las ropas y guardar los mandamientos como señales de fidelidad en los últimos tiempos? 6. Paralelismo con otras escrituras. Salmo 12, 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Isaías 40, 8. Sécase la yerba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estos textos confirman que guardar los mandamientos y mantener la pureza espiritual son expresiones de la misma fidelidad a Dios. 7. Aplicaciones a la era moderna y tecnológica. En tiempos de inteligencia artificial y textos digitales,
La crítica textual moderna también puede ser espiritual, verificar si los mensajes que recibimos reflejan la verdad bíblica o distorsionan el Evangelio. Cada creyente puede ser un verificador espiritual de lo que escucha o comparte en redes. La fidelidad al texto original es equivalente hoy a mantener una vida coherente con la palabra, no solo en letra, sino en espíritu. 8. Resumen. La crítica textual no debilita la fe, sino que la robustece, demostrando que Dios ha preservado su palabra con fidelidad asombrosa. Las variantes textuales, como guardar los mandamientos o lavar las ropas, no cambian el mensaje esencial: la salvación se manifiesta en la obediencia y en la pureza. Ambas expresiones son complementarias: lavar las ropas implica purificación, y guardar los mandamientos implica obediencia. Ambas son señales del pueblo redimido. 9. Conclusión. La palabra de Dios sigue siendo digna de total confianza, a pesar de los siglos y los errores humanos. Dios usó a los masoretas, a los escribas y a los traductores fieles para proteger el mensaje eterno. Hoy, el Espíritu Santo nos llama a unirnos a esa cadena de fidelidad. Seamos masoretas espirituales, fieles guardianes de la verdad, tanto en la letra como en el corazón. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y lavan sus ropas. Ambas acciones describen a los hijos de Dios que pronto entrarán por las puertas de la Nueva Jerusalén. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.